Primero es muy lamentable, nosotros lamentamos mucho que personas que tienen la responsabilidad de cuidarnos sean vinculados, sean imputados por el solo hecho de que sean sospechosos. Ya es una, una gran mala noticia para todos los mexicalenses. Que sean sospechosos las autoridades encargadas de cuidarnos es verdaderamente lamentable, y hay que ponerlo en el contexto del año 2022, 2023 y 2024, que tuvimos una crisis de desaparecidos en la parte de los bares de la ciudad de Mexicali, pero también en el Valle de Mexicali, en la zona sur. En el caso del Valle de Mexicali, en la colonia Miguel Alemán, pues los desaparecidos están empezando a encontrarlos en la colonia Miguel Alemán. Ya vamos en 46 y no sé cuántas cosas, y no se ha terminado ese trabajo. Y pareciera que la estrategia es ignorarla, pero nosotros el primer punto que queremos señalar es que no se debe hacer algo mediático de esto que está pasando con este proceso legal, que tenemos que poner a las víctimas y a la familia de las víctimas, que son los padres y las madres buscadores, como el centro de la justicia, y que por dignidad a las personas que están desaparecidas y a sus familias se debe enfocar este proceso estrictamente desde el punto de vista legal, que la Fiscalía integre las pruebas y que se siga el proceso. Y si los imputados, los policías municipales y el director y los oficiales resultan ser inocentes o no hay pruebas suficientes, pues que así lo determine un juez. Pero el segundo punto es que no podemos estar nosotros mezclando asuntos políticos con asuntos jurídicos. Ciertamente estamos pasando por una crisis política en la que hay un pleito entre quien no debería estar en pleito, que estoy hablando del exgobernador y de la actual gobernadora, donde se hacen públicos audios e intervenciones telefónicas que ya en sí implican delitos. La intervención de llamadas telefónicas y el hacerlos públicos implica delitos. Un asunto, yo lo había señalado anteriormente, muy mal manejado por el gobierno, con una narrativa de minimización y de expresiones que cuando se es gobierno no corresponde. Eso de decir que es la Rosa de Guadalupe y que es una novela y ese proceso que se le dio pues solamente refleja una novatez del gobierno, un gobierno ya de que quería estar maduro, que se ve novato y que solamente deteriora la imagen de la institución del Poder Ejecutivo. Y el cierre que le dieron, ya no voy a opinar sobre eso, no me gustó el cierre porque termina degradando a la persona. O sea, como que se presenta como una persona manipulable, engañable, que no tiene el temple, que no tiene el carácter, que no tiene la madurez de ejercer el cargo que corresponde ser gobernadora. Lamento mucho que la gobernadora esté pasando por ese, en lo personal de ella, como madre, como esposa, como hija, pero lamento mucho más como titular del Ejecutivo que tenga que salir a dar ese tipo de explicaciones. Yo ese capítulo ya lo vamos a cerrar, no vamos a discutir o opinar sobre ese tema porque creo que el daño a la institución del gobierno del Estado está hecho y creo que se debe buscar cómo restablecer. Por eso yo les señalé que hicieran un pacto por Baja California. Nosotros no, los baja californianos no tenemos derecho, no queremos estar en medio de esa polémica. Traemos otros problemas en cada municipio, en Tijuana con el agua, aquí con los apagones, aquí con la inseguridad. Ahora nos suman el asunto del director, exdirector. Entonces es importante ver este asunto en esos términos. Y tercer punto, una reiteración. El asunto del exdirector y de los policías no se debe convertir en un circo mediático. Es demasiado grave las imputaciones que se están haciendo. Son demasiadas las personas desaparecidas, más de 100, y son muchos los colectivos y los padres de las familias buscadores como para que ese asunto, en el que es doblemente grave, y es doblemente grave porque implica delitos de desaparición forzada de personas cometidas por instituciones de gobierno. Es doblemente grave porque habíamos estado en el que había
desaparición forzada de personas cometidas por particulares, que son los casos que hemos estado viendo en donde personas con personas lo desaparecen. Cuando aparece una institución de gobierno, que es la Dirección de Seguridad Pública, pues nos lleva a un estado de incertidumbre y nos lleva a un estado de temor, porque si es la autoridad la que debe de cuidarnos, pues fíjense cómo nos estaba cuidando. Y lo digo en el contexto de los casos que teníamos públicos, cuando hablábamos y veíamos un convoy de personas en unos pick-ups metiéndose a los fraccionamientos escoltados por patrullas de la Policía Municipal. Ese hecho que sucedió hace 2 años y otros más no se investigaron con la responsabilidad del Estado como para deslindar responsabilidades y haber hecho los ajustes en ese tiempo. Pero bueno, ahora tenemos eso y tenemos que exigir mecanismos de fortalecimiento. Nosotros como sector empresarial estamos proponiendo, antes de entrar a las propuestas, quiero entrar en la tercera. Y quiero decirlo con toda claridad, el señor no se puso solo ahí, el señor director, ¿sí? Hay personas que lo propusieron y personas que lo nombraron y personas que tenían la obligación de supervisarlo, tienen una responsabilidad. Y cuando hablo de responsabilidades gubernamentales, estoy hablando del Cabildo. El Cabildo lo nombró, el Cabildo lo autorizó, la alcaldesa lo propuso. El síndico, el que haya sido el actual o el anterior, tenía la responsabilidad de supervisar. Entonces, aquí hay 2 cosas, como lo que dice la presidenta, de acción y de omisión, como lo dijo la fiscal. ¿Y quién hizo la acción y quién hizo la omisión? El señor es una persona que está obligada a dar cuentas al Cabildo, que fue nombrada por el Cabildo, y aquí la máxima autoridad de este municipio es el Cabildo, es la gobernanza. Y es el Cabildo el que la autorizó, así que el Cabildo tiene una responsabilidad por lo menos de dar un posicionamiento, y la alcaldesa también. O sea, ¿cómo que el señor, quién lo nombró? No es un diputado que lo hayamos elegido nosotros, no es un titular de uno de los poderes, es una persona subordinada a una autoridad, y había 2 autoridades ahí, 3 autoridades, una que debió de supervisar, que es el síndico, otra que autorizó su nombramiento y otra que es la autoridad máxima de este municipio. Hay que poner las cosas como son. Entonces hay que llamar a todos, porque no queremos nosotros tener un hecho más como el que tuvimos estos últimos 5 años. Al final no es la caja de Pandora, lo que dice la fiscal. ¿Cuál caja de Pandora? Las cajas de Pandora traen sorpresas a veces buenas. Abrieron la caja de la cloaca que había ahí. Eso es, ¿qué descubrieron cuando abrieron esa caja? ¿Cosas bonitas o sorpresas? Como en la caja de Pandora, hay que leer bien la fábula, ¿sí? ¿Qué destaparon? La caja de Pandora. ¿Cuál caja de Pandora? Destaparon una cloaca de lo que está pasando en esa institución y el riesgo que teníamos. Imagínense yo que andaba ahí hasta en eventos con él, ¿verdad? Y haciendo posicionamiento. Yo recordé en mis posicionamientos de presidente de Coparmex que le dije, que andaba de faldilludo, ¿se acuerda? Que andaba pegado a la alcaldesa, era su como brazo derecho. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Nos vamos a las propuestas. Nosotros, por conducto del Comité Municipal de Seguridad Pública, vamos a proponer, lo estamos viendo en el sector empresarial del Estado, que se nombre un auditor interno, una auditoría interna que sea de 3 personas propuestas por el Comité de Seguridad Pública, aprobadas por el Cabildo, ¿sí? Que esa persona que se haga un examen de control de confianza y que le rinda cuentas a los ciudadanos, al Cabildo y al Comité de Seguridad Pública Municipal, que está bien constituido. Y eso es lo legal, eso es lo institucional. Lo segundo que vamos a hacer es que apliquen las reglas. El director de Seguridad Pública Municipal debe pasar por el examen de control de confianza. No tenemos que inventar nada, ya tenemos los mecanismos institucionales de supervisión para que se haga la chamba. Ahí está el costo de no aplicar el examen de control de confianza cada año para que se ratifique. El puesto de director se debe de ratificar cada año. Eso es lo que estamos proponiendo como segunda opción,
porque nosotros queremos el fortalecimiento de la policía municipal. Y si nosotros degradamos a esa institución, salimos perdiendo todos. Vamos a apoyar a los buenos policías, a los buenos oficiales, para que nosotros no volvamos a pasar por una circunstancia en la que la policía municipal presuntamente está involucrada en desaparición forzada de ciudadanos. Eso lo habíamos visto en Jalisco, eso lo habíamos visto en otros estados, pero no esperábamos nosotros que nos llegara a nuestro municipio, y lo digo con la gravedad que lo corresponde. Ciertamente el señor trabajó en la Fiscalía, ciertamente aunque no tiene injerencia legal, pero sí política, es una propuesta que venía del Poder Ejecutivo. Hay que preguntarle a la gobernadora, aunque legalmente no tenga esa facultad, pues el municipio sí forma parte del Estado. Y pues señale, pues el INDE se lo sugirió a la alcaldesa. Ya había habido intentos en el periodo en que era director de que se le destituyera. Ustedes saben muy bien, el ejército se posicionó en el ayuntamiento y no sé quién lo salvó y lo sostuvo. Pero al final me regreso al punto 1. Esto no es un asunto mediático como para mezclar los audios de la gobernadora. Eso dejémoslo en otro lado y veamos la gravedad de la responsabilidad en el involucramiento, pero sobre todo veamos a las víctimas. Tenemos que pensar en las víctimas que no se pueden defender, que murieron esos dos jovencitos, y el Señor, tenemos que pensar en sus familias, porque son parte de nuestra comunidad. Sí, sería como minimizar el análisis del razonamiento de las personas, de todas las personas, de los medios de comunicación y de quienes interpretan y leen notas en las redes sociales, en los medios de comunicación. Creo que la gente no se deja engañar y está suficientemente informada, y resulta prácticamente imposible manipularla con ese tipo de cosas. Y lo digo nada más de leer los comentarios, que son auténticos, que son no inducidos en las redes sociales. O sea, haces una manifestación o haces un movimiento de ese tipo y la gente termina por indignarse más. Creo que manejar ese tipo de cosas, de poner cajas chinas o cuellos de botella o querer distraer la atención, para el caso que me preguntaste, es insuficiente, porque quienes deberían de saber de manejo de control de crisis es cuando tú degradaste y no respondiste a tiempo. Si no respondiste a tiempo, cualquier manifestación que haga, y eso lo aprenden ustedes en comunicación, cualquier manifestación carece de credibilidad. Entonces llegas al punto en que te identifican como, y no lo digo por la gobernadora, lo digo por quien sea, como una persona que mintió una vez. Las mentiras son insostenibles, siempre la verdad sale, termina por salir. Ahorita, en 3 años, en 5 años en la historia, pero va a salir la verdad. Y de esta película, que ni siquiera es La Rosa de Guadalupe, yo le diría, es mejor Juana I, ¿no? Sí, ellos saben lo que es Juana I, ¿verdad? Juana de Aragón, pues chéquenlo ahí, van a saber. Estamos viviendo una etapa como la Juana de Aragón o Juana I. Ahí googleen, le van a saber qué es Juana de Castilla. Pues no les voy a dar más, pero porque tiene una expresión de un adjetivo que no quiero decirlo aquí, pero eso es lo que se está dando. Pues el gobierno tiene que ser una persona que lo encabece con una credibilidad intachable, y el gobierno no puede mentir. Yo no le voy a decir cómo deben de haber manejado esto, pero pues hay que aprender de los modelos de comunicación de Estados Unidos, que son de los más prácticos. Entonces, si no hay comentarios, pues no hay comentarios y ya. ¿Para qué alimentas algo con un argumento que carece de credibilidad y que solamente tienes que construir una mentira sobre una mentira, o un argumento sobre un argumento, y terminas poniéndote al nivel de quien te está agrediendo? Eso tenemos, se bajó al nivel de quien le estaba hablando así, si esa es la ruta. Si no, pues creo que la sociedad está suficientemente informada sobre ese tema ya. Los mexicanos requerimos explicaciones. Las convicciones y los posicionamientos que yo digo, los digo en representación del sector empresarial. Cuando hablo en representación del sector, y no está dentro de nuestras propuestas la renuncia a los funcionarios
porque no traemos no traemos un asunto puramente político. Yo lo que creo es que sí tiene la responsabilidad y los mexicanos tenemos el derecho de que nos dé una explicación, porque era un subordinado de ella y era en su administración. Eso es algo muy básico. Mis convicciones personales pues no las puedo expresar porque se pueden confundir con la comunicación institucional que yo tengo, pero saben lo que yo pienso, ¿no? Seguramente quienes me conocen, tanto la gobernadora como la alcaldesa, y lo que yo pienso es lo que ustedes piensan. Y cuando un gobierno se desgasta tanto, hay que buscar qué es lo que más le conviene a los ciudadanos, no a la persona. Qué es lo que más le conviene al Estado, qué es lo que más le conviene al municipio y cómo se debe dar una salida adecuada para que nosotros tengamos un fortalecimiento institucional, un fundamento de la institución de gobierno. La sindicatura tiene una función administrativa y sancionadora, y esa función administrativa sancionadora puede serlo en el ámbito administrativo, pero no en el ámbito policial, porque genera una parte de componente político. Los departamentos de auditoría y de control o de control interno de las propias direcciones es un modelo que es exitoso en Europa y en Estados Unidos. Aquí se dio en la Policía Federal, y lo que nosotros estamos buscando es incidir como ciudadanos en el desempeño del director de seguridad pública, y la forma de incidir institucionalmente, pues, ¿cómo llegamos ahí? Es a través de la figura del comité, que es una figura constituida. Tenemos que avanzar y tenemos que exigir que tengamos personas con decoro, con capacidad y honestidad. Ciertamente, de acuerdo con la ley que regula los comités, el director de Seguridad Pública rinde un informe ante el Comité Ciudadano, pero hay que fortalecer esa parte de las instituciones, porque ese es un primer inicio que tenemos que hacer. Pero el segundo, que es más importante, es el C3 y la ratificación anual. Ciertamente, y nosotros no podemos cubrir las omisiones del Cabildo, y las omisiones del Cabildo implican responsabilidades, por lo menos responsabilidades políticas. Al director de Seguridad Pública, cuando le pide el programa anual, pues se lo está pidiendo la oposición, y la oposición está desbaratándose. ¿Por qué no cumplen quienes tienen las mayorías en el gobierno con las responsabilidades como síndicos? ¿Por qué no le van a pedir el informe, el plan de trabajo anual como corresponde, aunque sea de su propuesta? Terminan quedándole mal a la gente. ¿Con qué cara va a salir la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Cabildo, que no sé qué regidora lo tiene, no recuerdo su nombre, a dar una explicación? ¿Tienen responsabilidades sobre esto? Claro que tienen responsabilidades. Este Cabildo y el anterior, pues son 2 periodos los que tienen. Ya tienen prácticamente, van a cumplir 5 años, que son los 5 años del 2021 al 2026 que tenemos. ¿A quién le vamos a echar la culpa? A los panistas. Se fueron en 2019, hombre. Ya hay que quitarse eso, ya no regresaron. La responsabilidad del gobierno, lo más grave que pasó es cuando estaba la actual gobernadora, cuando estaba Lupita Mora y cuando estaban 3 alcaldes. Hemos tenido 3 alcaldes de Morena, y en ese periodo es donde sucedieron los hechos por los que se le está vinculando o imputando al exdirector y a los oficiales.